Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Tauro, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Empezamos, Tauro. Muy bien, mi querido bisonte, mi querido Tauro. Una de las imágenes que he logrado ver con el cuenco de cuarzo bisonte, Tauro, es como si hubiera la imagen de un árbol muy, pero muy viejo, sinceramente. Parece como si tuviera 100, 200 años. Como vosotros saben, los árboles pueden vivir muchos años. Y las raíces, cariño, era muy largo, pero muy largo. Pero estaba encima de como si fuera una catarata de agua. Pero lo que me llamaba la atención es que sus raíces no se alimentaban o simplemente no utilizaban el agua que estaba cerca. Sus raíces estaban profundamente lo que es en el suelo, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, que la riqueza, la felicidad te va a llegar, pero es importante que tú hagas algún tipo de cambio, cariño. Es como que en tu entorno tienes todos los elementos para ser feliz, pero quizás de repente tienes tus ideales, tu forma de pensar, y esto, cariño, puede ser como tu talón de Aquiles. Tienes que salir de tu zona de confort, cariño. O simplemente adaptarte a lo que tú tienes en tu entorno, Tauro. Adaptarte. El otro mensaje, Tauro, el número 8 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti y yo lo represento con la abundancia. La otra imagen que yo he visto, Tauro, hay un ángel que observa, hay un ángel que está pendiente de ustedes. Es como que quiere, bisonte, que tú posiblemente hagas un cambio en tu vida, pero no pueden intervenir, Tauro. Recuerda la palabra libre albedrío. Si tú no tomas la decisión de hacer un cambio, ellos simplemente no van a actuar. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero empezar un proyecto, yo quiero tener una oportunidad de ser feliz, pero sin embargo vives muy arraigado o arraigada a lo que es en el pasado. Entonces, es importante hacer cambios, Tauro. Tus raíces son muy profundas, tus ideales, tu forma de pensar es muy profundo, está como muy anclado lo que es en la tierra, tu elemento, Tauro. Tienes que hacer cambios. A lo mejor de repente, en el lugar donde tú estás actualmente, si tu problema es económico, quizás ha llegado la hora, bisonte, de que hagas un cambio y este cambio implica quizás desplazamiento o que estés apartado o apartada una temporada de la familia, de tu entorno. O si el amor está lo que es en la distancia y tú de repente estás en
en un trabajo en la cual no te permite poder avanzar, tienes que hacer cambios, Tauro. Una de las dos partes tiene que desplazarse o simplemente dejar su zona de confort. Yo siento, Bisonte, que tú vas a llegar lejos, simplemente que poco a poco vas a empezar a ver lo que es la luz. En estos momentos es como que te encierras en tu mundo, en tus problemas. En este momento lo ves todo negro, cariño. En este momento lo ves todo muy negativo. Pero esto va a pasar, Tauro. Esto va a pasar. Muy bien. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo para Bisonte. Tenemos lo que es la carta de la estrella. La carta de la estrella, Bisonte, representa la fortuna, la suerte, el hilo de la vida. Tus seres de luz representa un Piscis, un Acuario. Entonces, a mí me dice Tauro, la suerte está lo que es en tu vida, pero la carta de la estrella también representa el hilo de la vida, la distancia, Bisonte. Todavía para tú llegar a ese objetivo, a lo que tú estás buscando, todavía hace falta tiempo. Todavía. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, pero tiempo no cuento con tiempo. Me van a echar de casa, necesito ese dinero para la salud, necesito ese dinero para mi proyecto, no cuento con el tiempo. ¿Vale? Pero la carta de la estrella te dice, de alguna manera, Bisonte, de alguna manera va a llegar esa fortuna, va a llegar esa suerte. O sea, se van a presentar los elementos o las personas adecuadas para que tú puedas dar prácticamente ese remonte, para que puedas salir, Bisonte. La carta de la estrella también representa el hilo de la vida. Y esto está relacionado, Bisonte, para aquellos que a lo mejor en estos momentos te sientes solo o te sientes sola. Y de repente tú me dices, Richard, creo que mi destino es quedarme soltero o soltera. No. Ese no es tu destino, Tauro, porque el hilo de la vida me dice, existe una persona que está designado para ustedes, Tauro. Simplemente que hace falta tiempo. Alguna comunicación, algún contacto se aproxima a lo que es en tu vida, mi querido Bisonte. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, signos. Me sale un Libra, me sale Aries, me sale Virgo, aparte de Piscis y Acuario. Iniciales, Bisonte. Vamos a ver. Iniciales, Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. La letra C y la letra R, Bisonte. Muy bien. Vamos a ver, Tauro, qué me quiere decir el oráculo para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura espiritual. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dice? Dice, la historia interminable. El número 37 tiene lo que es un mensaje especial para ti, Tauro. Fíjate muy bien, Tauro, lo que yo te había hablado con el cuenco de cuarzo. Aquí hay un personaje como si fuera lo que es un hada, y aquí hay un reloj de arena, Tauro. Siento, mi querido Bisonte, que para muchos de vosotros quizás en estos momentos te vienen tantas cosas en tu mente como diciendo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuándo voy a llegar a ser feliz? ¿Cuándo tendré esa oportunidad? ¿Por qué todo este tiempo solamente me lo he pasado sufriendo? ¿Por qué nunca he tenido esa oportunidad de encontrar a la persona ideal? Te vienes comiendo la cabeza constantemente. Y te sientes atrapado o atrapada, cariño, en esa situación. No sabes qué hacer. Es como que hubieras perdido la ilusión, el entusiasmo, Bisonte. Pero mira, Bisonte, si tú te das cuenta, este personaje tiene alas. Y esas alas, cariño, representan las oportunidades que tú puedes tener en la vida, Tauro. Tiene alas. Entonces, Bisonte, ¿qué te quiero decir con esto, Tauro? Si en un lugar, en un momento o con una persona
las cosas ya no funcionan, ¿qué es lo que te detiene, Tauro? Tú tienes que también salir en busca de tu felicidad. Tú tienes que salir en busca de tus sueños. ¿Acaso cuando una abejita está buscando polen y no encuentra de repente en ese lugar donde estaba acostumbrado a recolectar sus polens, cariño, se queda en ese sitio? ¿O está buscando néctar? No se queda en ese sitio. Va recorriendo campo tras campo, tras campo, tras campo. Y muchas veces inclusive se agota. Y tiene que descansar, tiene que tomarse lo que es un tiempo. Entonces, bisonte, muchos de vosotros, Tauro, me dice Richard, me siento agotado, me siento agotada. Creo que voy a tirar lo que es la toalla. No puedes darte el lujo, Tauro, de tirar la toalla. No puedes hacer esto, porque este mundo, cariño, es un mundo de aprendizaje y es un mundo de esfuerzo. Aquí todos somos guerreros, Tauro. Si la vida hubiera sido fácil, otra historia sería. No estaríamos aquí. No hubieras conocido a la persona que tienes actualmente. No estaría de repente la familia que tienes actualmente. Todo sería perfecto, ¿no? Pero la perfección no existe en este mundo, Tauro. Entonces, mi bisonte, deja de estar lamentándote y ve en busca de tu felicidad. Me dice, tienes alas, cariño, puedes buscar otras opciones. Sé que duele, sé que a lo mejor tú tenías expectativas, tú tenías sueños con una persona, un trabajo, un proyecto, con tu entorno, pero ha llegado el momento, Tauro, de desplegar las alas y volar. Tienes que buscar tu felicidad, te dice el oráculo, cariño. Mientras tengas ganas, mientras tengas fuerza, mientras tengas juventud, o mientras estés sano también. Porque a veces, cariño, cuando ya tenemos 70, 80 años, solo vamos a querer estar en lo que es en casita, cariño. Entonces, mientras tengas la oportunidad, tienes que salir en busca de tu felicidad. A veces nos ponemos a preguntar y decimos, Richard, tengo mala suerte, tienes 30 años, 37, 40 años, 50 años. Tienes un mundo por delante, bisonte. ¿Por qué no lo aprovechas, mi bisonte? Deja de estar lamentándote, porque aquí el oráculo dice, solo te lamentas, solamente tienes como tristeza, tienes pena hacia ti mismo. No, cariño, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New, una carta. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la reina de copas, Tauro. En estos momentos, mi querido bisonte, siento que por más que tú de repente estés rodeado o rodeada de muchas personas, te sientes solo, te sientes sola, Tauro. Pero el mismo nombre lo dice, tú eres la reina aquí, tú eres el rey, Tauro. Tú tienes que prácticamente decir, yo puedo. No es necesario, bisonte, estar acompañado con muchas personas para ser feliz, Tauro. No es necesario tener una pareja para ser feliz. No es necesario ser rico para ser feliz. Con las pequeñas cosas que nos da Papá Dios, que nos da el mundo, que nos da el universo, podemos ser feliz. Todo es cuestión de actitud, bisonte. Actitud. Porque mira, aquí lo está representando como la reina, cariño. Pero sin embargo, este personaje mira lo que es al suelo, recuerda mucho lo que es el pasado o se encierra en su mundo, cariño, y da la espalda prácticamente al nuevo amanecer, da la espalda a lo que es al sol. Entonces, bisonte, tienes que recuperar tu poder. Creo que estás teniendo lo que es una mala racha, nada más, es solamente una mala racha. Esto no va a ser definitivo, Tauro. Todos tenemos en algún momento una mala racha. Esto no quiere decir que tú tienes mala suerte. Simplemente te levantaste con el pie izquierdo, pues ahora tienes que volver a resurgir, bisonte. Es esto. Vamos a continuar. ¿Qué te dice el tarot Z? Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Voy a sacar cartas. Solamente una, ¿vale? Solamente una, solamente una. Muy bien.
Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, bisonte. Si tú te das cuenta, mi querido bisonte, fíjate muy bien en esta carta. En primer lugar, atrás hay pirámides. Y aquí, cariño, tú eres el que está delante. Atrás hay personas que su mundo prácticamente es inestable. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Las pirámides representan las energías, cariño, y también representa lo que es el poder de Dios, bisonte. Entonces, yo lo que siento, bisonte, que muchos de vosotros posiblemente tienes la mala suerte o te estás rodeando con personas que su energía es negativo. Son personas que a lo mejor no confían en ellos mismos. Son personas que a lo mejor te recuerdan de que todo es malo. Son personas que a lo mejor no creen en ti, bisonte. Son personas que lamentablemente no quieren cambiar, no quieren dejarse ayudar. Pero esto no quiere decir, bisonte, que tú te arrastres con ellos. Tú tienes que mirar para adelante. Hay personas que se dejan ayudar, hay personas que no se dejan ayudar, Tauro. Esto no quiere decir que tú prácticamente te hundas con ellos, bisonte. Tú tienes que empezar a buscar tu camino, Tauro, tu verdad. Ese tipo de personas, Tauro, que a lo mejor de repente no confía en ti, que a lo mejor de repente te dice que todo es malo, ese tipo de personas no tienes que conservar lo que es en tu vida. Hay alguien, Tauro, que te absorbe la energía. Hay alguien, Tauro, que te hace dudar de tu poder. Puede ser también tu propia pareja, que a lo mejor siempre te está recordando de que tú no puedes hacer algo, o siempre te está diciendo o diciendo cosas que te hacen sentir mal. O puede ser de repente, yo qué sé, las amistades. Son vampiros energéticos, Tauro. Te estás rodeando de vampiros energéticos, personas que no confían en ti. Y ese tipo de persona, Tauro, no puedes mantenerlo en tu vida. Lo siento, no puedes. Vamos a continuar, Tauro, vamos a ver. Vamos a ver, bisonte, qué me quieren decir el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, ¿qué me dice el tarot arcano, Tauro? Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. La carta del 5 de copas, cariño, nos hablan también de que posiblemente hay un grupo de ustedes que se siente como avergonzado, avergonzada. Quizás de repente porque hiciste lo que es una promesa y simplemente las cosas no se han completado o las cosas se han retrasado. Hay algo que te avergüenza, Tauro. Pero bisonte, Tauro, cariño, no te sientas mal, Tauro. Tú estás haciendo lo mejor. Tú estás prácticamente luchando con este monstruo que es el mundo, con sus cosas buenas, sus cosas malas. No te sientas mal porque aquí tú te sientes mal por algo, Tauro. Aquí te sientes mal por algo, ¿ves? Estás como Dios te trajo al mundo. Tienes vergüenza, Tauro. Tienes vergüenza. Vamos a ver una carta. Si esto solamente está relacionado contigo o con otra persona más. La carta también del 7 de pentáculos. Está relacionado contigo, bisonte. ¿Sabes qué pasa, Tauro? Es como que tú me dices, Richard, ¿cómo me gustaría poder dar más a mi entorno? ¿Cómo me gustaría posiblemente, yo que sé, compensar a mis hijos? Es como que a ti te sabe mal un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes un hijo, una hija y te dice, mamá, papá, tú me prometiste que si yo aprobaba el curso, me ibas a regalar la bicicleta o el carro. Ejemplo. Pero lamentablemente, cariño, ha habido gastos o simplemente no te alcanza lo que es el dinero. Entonces tú te sientes mal. Te gustaría dar más a los tuyos. Te gustaría de repente, yo que ser cariño, ser el pilar. A lo mejor tu pareja te está ayudando y a ti te gustaría quizás dar también. Pero en este momento no puedes, Tauro. Y por eso te sientes como un poco avergonzado, avergonzada por esta situación.
porque tenemos lo que es la carta del 9 de pentáculos, cariño, y está al costado de la carta del 5 de copas. Tienes un poco de vergüenza, Tauro. Mi querido bisonte, muy pronto va a llegar tu abundancia, tu riqueza, pero tú también tienes que poner de tu parte, Tauro. Aléjate de las personas que no creen en ti. Aléjate de los vampiros energéticos, que lo único que hacen de repente es acercarse a tu vida cuando necesitan algo de ustedes. Mas cuando tú necesitas de ellos, pues simplemente te ignoran. No escuches a esas personas que no creen en tus sueños, Tauro. Ignóralos. Ignóralos, porque cariño, este mundo está hecho de soñadores. Este mundo está hecho de locos y de locas. Personas que a lo mejor de repente en su época no creían que esto iba a pasar. Pero luego con el tiempo le da la razón, bisonte. Entonces, cariño, tienes que creer en ti, mi querido Tauro, ¿vale? No te sientas mal. Si en estos momentos no puedes compensar a alguien, si en estos momentos de repente no puedes corresponder a alguien, porque también puede estar relacionado con los sentimientos. A lo mejor en estos momentos no puedes corresponder a una persona. A lo mejor en estos momentos no puedes estar cerca de esa persona. Quizás por trabajo, por estudios, por proyectos. No te sientas mal, bisonte. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, Tauro. Los ángeles del amor, mi querido bisonte. Vamos a ver. A ti te preocupa mucho, Tauro, tu futuro, y te preocupa mucho posiblemente que una persona piense que tú no estás poniendo todo de tu parte. Aislamiento. Es hora de desconectar del mundo, Tauro. Vale, ¿qué te dice con esto, Tauro? Siento, mi querido bisonte, que posiblemente muchas personas tratan de meter su cuchara en tu relación, Tauro. Muchas personas de repente dan su opinión o quizás no están conformes con la relación que tú tienes, o la familia de ellos o de ellas no están conforme contigo, con tu esfuerzo, etcétera, etcétera. Cariño, por eso se dice relación de pareja, de dos. Lo que pasa en tu hogar, lo que pasa en tu familia, es problema tuyo y de tu pareja. No de mamá, de papá o de la familia de ellos o de ellas. Siento que ellos meten su cuchara. Siento que ellos, cariño, no están de acuerdo con la relación. Entonces, tú tienes que hablar con tu pareja también. Que la relación es de dos, no de 3, de 4, de 20. No, cariño. Es importante la comunicación con tu pareja. Es importante que tu pareja crea en ti. Eso es importante, mi querido bisonte, ¿vale? Porque me dice aislamiento con tu pareja, mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño, las características, bisonte. Vamos a ver, mi querido Tauro. Empieza a hacer filtros en tu vida, Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, una persona de elemento tierra o cualquier otro elemento posiblemente te va a ayudar lo que es en la parte económica, o de repente tienes lo que es una propuesta relacionada con la economía, o te devuelven un dinero, mi querido bisonte. La carta del emperador. Muchos de vosotros, Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, pero también puede ser de cualquier otro elemento. Es una persona que tiene lo que es el control en la parte económica. Puede ser tu jefe, tu jefa, como también puede ser tu pareja. Actualmente, cariño, está moviendo las fichas. ¿Para qué? Para que las cosas se solucionen entre vosotros dos. Esta persona le gusta vestirse con colores muy vivos. Puede ser mulato, mulata, pero también puede ser rubio o rubia. Da igual. Tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo, mi querido bisonte. Aunque a veces se porte frío o fría, piensa en ti. ¿Vale, Tauro? La carta del 5 de espadas. Posiblemente, Tauro, estás lidiando con una persona que puede ser de elemento aire o cualquier otro elemento. Actualmente vosotros han coincidido o van a coincidir, están en un lugar donde hace frío. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Pero siento, cariño, como que me dice Richard, tenía algo que decirles, pero por X motivos, quizás de repente las cosas no se han concretado. A esta persona le gusta vestirse con ropa de cuero o simplemente ropa oscuro. Le encanta también el pantalón, aquí lo dicen
pana. En Latinoamérica lo dicen corduroy, ¿vale? Ese tipo de ropa le gusta usar, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido bisonte. Recuerda, Tauro, que hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Estás en una etapa, Tauro, en la cual a lo mejor te sientes un poco decepcionado, defraudado de los demás, de ti y de la vida, Tauro. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Todos tenemos en algún momento una mala racha. Tú lo que tienes que buscar, mi querido bisonte, son personas verdaderas, personas que realmente te amen, no personas oportunistas o que simplemente se acercan, cariño, para tener un momento y luego pues simplemente te ignoran. Te quiero, Tauro. Hasta la vista y sé feliz.